El impuesto del templo. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro a la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran los impuestos? ¿A los tuyos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa al anzuelo y saca el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Genial, genial. Y se dice en la vida que hay dos cosas que no se pueden evitar. ¿Cuáles son las dos cosas? La muerte y los impuestos. En muchas culturas alrededor del mundo no deberías hablar de algunas cosas, algunos temas. Tal vez algunos temas son un poquito tabú hablar. Son política, dinero, la religión. En la historia de Mateo 17 vemos que Jesús rompe todas estas reglas y normas y toma la oportunidad de enseñar algo muy importante sobre su identidad y la manera de ser hijos en su reino. Y toda esta clase gira en torno a la realidad inevitable de los impuestos. Hay un impuesto específico en este contexto, el impuesto del templo. Entonces aquí estamos en punto 1, el impuesto del templo. Y vamos a pensar en 4 puntos hoy. Tenemos el templo del impuesto, ¿por qué no paga el impuesto? Porque sí, Jesús paga el impuesto, y aplicaciones para nosotros que deberíamos creer y recordar, y cómo vivir a la luz de esa clase en este momento acerca del impuesto del templo. Entonces, en punto 1 aquí estamos, el impuesto del templo, en versículo 24 y 25a. Y no hay mucha gente interesada en los impuestos, al menos que sea abogado de los impuestos, algo así. Y interesantemente, y el Evangelio de Mateo es el único evangelio que incluye este conocimiento de Jesús sobre el impuesto del templo, que es curioso para mí. Esa inclusión es curiosa, porque Mateo era recaudador de los impuestos. Entonces, tal vez esa historia le tocó a Mateo de un sentido profundo. Y sabemos que Mateo era recaudador de los impuestos según su relato en Mateo 9:9. Y tal vez por eso le interesa este evento con Jesús hablando del impuesto del templo. Entonces la historia es así. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum en el norte, los que cobraron el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo pago. Sí, lo paga, respondió Pedro. Esa es la historia, muy breve, muy corta la historia. ¿De qué se trata este impuesto del templo? ¿Por qué Mateo ha incluido esta historia en su evangelio? Una historia sobre algo fome como los impuestos. El trasfondo de este impuesto que valía 2 dracmas. En la traducción nuestra solo tenemos a los que cobraron el impuesto, pero literalmente dicen que cobraron el impuesto de 2 dracmas. 2 dracmas valían como 2 días del salario.
Entonces, más o menos 2 días de tu salario es el dinero en lo que estamos pensando. Y si solo fuera así en los impuestos para nosotros hoy en día, ¿cierto? Si solo pagamos 2 días de impuesto todo el año. Y ese impuesto fue para el servicio del templo. Y el dinero de ese impuesto no solamente sostenía el edificio, la mantención del edificio del templo, fue así, pero sin embargo, además, sostenía el servicio del templo. El sistema de los sacrificios, los sueldos de los sacerdotes o los levíticos, el costo de los animales para ofrecer los sacrificios durante las fiestas nacionales. El impuesto del templo sostenía todo el sistema. Y todos los hombres judíos, de edad 19 y mayor tenían que pagarlo por obligación. No había un hoyo en la ley para evitar ese impuesto. No solamente los que vivían en Jerusalén o Israel, sino también todo hombre judío adulto mayor de 19 años. Todos tenían que pagar. Interesantemente, ninguna mujer, ni niño, ni extranjero, definitivamente ningún extranjero podría pagar este impuesto. La idea fue que el pueblo de Dios pagara por el servicio del templo y fue el deber de todos los hombres adultos judíos. Entonces, aquí están en el lugar se llama Capernaum, al lado del mar Galileo, en el norte del país, el pueblo de Pedro, y el lugar donde Jesús había llegado a considerar como su pueblito, de muchas maneras. Y los recaudadores de estos impuestos llegan a Pedro y le preguntaron si Jesús paga el impuesto. Querían averiguar si Jesús fuera alguien que pagara el impuesto y tal vez por conexión, si los discípulos de Jesús lo pagaron también. Y la duda tal vez de estos recaudadores de los impuestos podría haber sido que personas que trabajan en el ministerio estaban exentos de pagar ese impuesto, como los sacerdotes del templo, tal vez los maestros de la ley, el rabí, el profe o alguien así. Entonces, de muchas maneras, la pregunta se trata de los impuestos, pero al verlo un poquito más profundo, se trata de el autoentendimiento de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Consideras que tú eres alguien que debería pagar ese impuesto? ¿El maestro paga el impuesto? Les preguntaron a Pedro. Y Pedro dice, claro que sí, en una palabra, sí. Paga el impuesto. El maestro paga el impuesto sin problema. Y tal vez no sabemos eso, pero tal vez Pedro ya había visto a Jesús pagando el impuesto el año pasado. No sabemos. Pedro dice en responder, claro que sí, Jesús paga el impuesto. Entonces en este evento corto aprendemos algo importante, muy importante. Entonces siguiendo en la lectura, estamos en el punto 2, hemos pensado acerca del impuesto del templo, de qué se trata ese impuesto. Y la primera pregunta es, ¿por qué no paga el impuesto? Sigamos leyendo. En la historia, al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra, a quienes cobran tributos y impuestos, a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Y una cosa solamente de la traducción aquí, los suyos está bien como traducción y entiendo por qué la NBI ha elegido los suyos, pero estrictamente hablando, literalmente es la palabra hijos, y especialmente no hijos cualquiera, pero hijos hombres. En el contexto creo que es importante, vamos a ver el porqué en lo que viene. Pero al oír de la conversación de Pedro con los que cobraron el impuesto del templo de 2 dracmas, Jesús
aprovechó de la oportunidad de enseñar algo, muy en el estilo de Jesús. Al ver algo pasando y tomar la iniciativa, tomar el momento, aprovechar del momento para enseñar algo importante. Jesús aprovechaba de la oportunidad aquí con Pedro para enseñar algo muy importante. Y no es la primera vez en Mateo que hemos escuchado una conversación entre Jesús y Pedro. Y creo que vale la pena recordar eso y ver esa conversación en el contexto de lo que ya hemos oído. En capítulo 16 del Evangelio de Mateo hay otra instancia similar. Cuando Jesús les preguntaba, ¿quién dicen que soy yo? Mateo 16, 15. Y Pedro en esta ocasión respondió correctamente diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Capítulo 16, versículo 16. Y la pregunta ahora en nuestro texto de hoy es sobre el impuesto del templo. ¿Y quién debe pagar ese impuesto? Y la pregunta de Jesús es, ¿los reyes cobran los impuestos de sus hijos o de los demás? ¿Los reyes cobran los impuestos de sus hijos, de su familia o de los demás, de otra gente? Tal vez para nosotros la respuesta es obvia. Y para Pedro también. Pedro de nuevo dice lo correcto, a los demás, contestó Pedro. Los reyes mundanos sacan el impuesto para mantener su casa, para mantener su familia, de la cual los hijos suyos tienen su sustento también. Por lo tanto, no hay sentido ni necesidad de pedir o exigir, de cobrar el impuesto de los hijos del rey. Los hijos del rey son los beneficiarios del impuesto en vez de los que deban pagar. Entonces los hijos, dice Jesús, correctamente Pedro también, los hijos están exentos. El punto principal es, en esa historia con Jesús, menos se trata del impuesto y más se trata de Jesús y su identidad. El punto principal es el templo de Dios. El impuesto, de muchas maneras, es un impuesto hacia Dios y su casa. Y si los reyes mundanos no sacan los impuestos, no cobran los impuestos de sus hijos, entonces, con respecto al impuesto del templo de Dios, obviamente, el mensaje es, el Hijo de Dios, por conexión, no tiene que pagarlo. El Hijo de Dios está exento de pagar este impuesto. Hay una buena razón de no pagar el impuesto. Yo soy el Hijo de Dios, por supuesto, dice Jesús, no tengo que pagar el impuesto hacia la casa de Dios. Si los hijos están exentos, es obvio que yo no tenga que pagar ese impuesto, Pedro, hacia el templo de Dios. Esa es la lógica de Jesús aquí en la conversación con Pedro. ¿Piensas tú, Pedro, que el Hijo de Dios tiene que pagar el impuesto del templo de Dios? La respuesta tal vez es obvia. Claro que no. Creo que Mateo incluye esa historia para seguir confirmando la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. En el contexto inmediato en el Evangelio de Mateo, hemos visto en el flujo de la historia, como les decía antes, Pedro afirmando la identidad correcta de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En la escena de la transfiguración, en el capítulo 17, cuando Jesús y por una visión en la montaña de transfiguración, Moisés, Elías, ellos están hablando y confirmando la declaración de Pedro en la montaña. Y además en ese momento la voz del cielo declara en voz alta y fuerte: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. En el contexto después de la montaña de transfiguración, los discípulos y Jesús descendieron de la montaña hablando de lo que habían visto y se encontraron con un chico con demonio.
Jesús, como el rey en poder, expulsó el demonio del niño. Lo que vemos en el contexto es Jesús como el Hijo de Dios en poder, peleando en contra del reino del diablo. Hemos oído ya muchas voces sobre la identidad de Jesús: Pedro, Moisés, Elías, la voz del cielo. Todos dicen, ese es el Hijo de Dios poderoso. La única voz que ya no hemos escuchado antes de esa historia sobre los impuestos es la voz de Jesús mismo. Y esta pequeña historia sobre el impuesto del templo nos muestra que la opinión de Jesús es sí. Estoy de acuerdo contigo, Pedro. Estoy de acuerdo con Elías y Moisés. Estoy de acuerdo con la voz del cielo. Yo soy el Hijo de Dios. Obviamente no tengo que pagar ese impuesto hacia la casa de Dios. Soy hijo de ese Dios. Creo que Mateo ha organizado estos relatos en este orden para declarar con claridad la identidad de Jesús como el Hijo de Dios en poder. Jesús está exento de pagar el impuesto. Entonces la pregunta restante es, ¿por qué en la historia? ¿Por qué sí Jesús lo paga? Versículo 27. ¿Por qué Jesús paga ese impuesto entonces? Creo que hay dos aspectos en los que me gustaría que enfocáramos. Por una parte, Jesús paga el impuesto por Dios, y por una parte, de otro lado, Jesús paga el impuesto por la gente. Entonces, primero por Dios. Y todo el sistema del templo, de estos sacrificios, fue establecido por Dios para testificar al Mesías. Todo este sistema es la sombra de la cual Jesús es la realidad. El sistema sostenido por el impuesto del templo apunta a Jesús. Y por lo tanto, Jesús paga el impuesto para aprobar de un sentido de este sistema establecido por Dios, para dar testimonio a Él, el que cumpliría todo el sistema establecido por Dios en el Antiguo Testamento. Mientras ser el Hijo de Dios, no habría sido bueno no sostener lo que testifica a Él y su ministerio. Por supuesto, debería sostener el sistema por pagar ese impuesto, como una aprobación de lo que Dios su Padre había establecido para testificar a Él como el Hijo, Él quien iba a reemplazar todo el sistema del templo por su vida, por su muerte, por su resurrección. En ese sentido, Jesús está aprobando de este ministerio como la sombra que apunta a Él. Y vemos esa realidad por el contexto de Mateo, que Jesús ha llegado para cumplir lo que decía el Antiguo Testamento. Muchas veces, tal vez esa es una versión favorita de Mateo. Esa pasó para cumplir lo que fue escrito en la profeta. Aquí tenemos por obra y por palabra Jesús realizando ese cumplimiento. Jesús paga el impuesto, creo, por una parte, para aprobar ese sistema como el testimonio a Él. Y también en el texto tenemos la otra razón. Jesús paga el impuesto por la gente. Versículo 27, mira conmigo. Pero, después de hacer el punto, si los hijos están exentos de pagar el impuesto, Jesús dice, pero, para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Literalmente de nuevo tenemos una mención de dinero aquí, una moneda. Esa moneda, estrictamente hablando, es una moneda que valía 4 días de trabajo, 4 días del salario, se llama un estater. Tómalo este estater, dásele a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Entonces esa moneda es suficiente para Jesús y suficiente para Pedro también. Dice Jesús, para evitar una ofensa no necesaria,
Jesús dice a Pedro, vayas a pescar y en la boca de un pez vas a encontrar el dinero necesario para pagar el impuesto mío y el impuesto tuyo. Es un milagro interesante, ¿eh? Y vamos a volver a ese milagro en un momento. Y lo que vemos aquí es ese dinero va a pagar el impuesto, el costo de Jesús mismo y por Pedro también. Aunque en conexión con Jesús también, Pedro tal vez está exento de pagar. El dinero es suficiente para pagar por ambos de ellos, para evitar o para no escandalizar a esta gente. Entonces Jesús está pensando en los demás en pagar ese impuesto. Aunque esté exento, lo paga para evitar ese escándalo. Lo que vemos en el milagro es el poder y la soberanía de Dios, de Jesús, en este milagro, y su generosidad en proveer por parte de Dios y por parte de Pedro. Jesús está pensando en la otra gente, demostrando qué tipo de rey es, qué tipo de hijo de Dios es y qué tipo de rey será. Este título, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, en el Evangelio de Mateo, hablan de la realidad de quién es Jesús como el rey elegido por parte de Dios para reinar para siempre. Y Jesús aquí, creo que está pensando en la otra gente, demostrando qué tipo de rey es y qué tipo de rey será. En los capítulos que vienen, escuchamos por la boca de Jesús la declaración famosa acerca de qué tipo de rey es y qué tipo de rey será. Hijo de hombre es como un título que significa rey. Así como el Hijo del Hombre, Hijo de Dios, rey, no vino no para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos muestra su carácter en ser el rey que sirve. Lo que importa a Jesús es servir y dar su vida en rescate por muchos. En el contexto de Mateo ya hemos visto sus declaraciones acerca de su futuro en Jerusalén, donde Él va a sufrir, morir y resucitar. Jesús paga el impuesto de una manera para mostrar qué tipo de rey es, qué tipo de hijo de Dios es y será. El milagro me llama la atención al final de lo que Jesús habla. Es un relato increíble de un sentido. Al pensar en ese milagro, y no sé, me llama la atención el milagro. Y también la manera en que Mateo nos cuenta. Dice Jesús, vayas al lago, el primer pez que pescas, en la boca de este pez, estará el dinero para pagar el impuesto por mí y por ti. Y aquí termina el relato. No tenemos ahí, entonces Pedro fue al lago y pescó. No tenemos la realización de ese milagro. No tenemos en el texto mismo el relato que el milagro ocurrió, pero sabemos que sí ocurrió porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero fíjense en eso, fue necesario que Jesús tuviera que tener poder sobre un pez específico en el lago, que ese pez hubiera comido un dinero específico en el momento perfecto. Este pez se pescara por Pedro, y es increíble este milagro de Jesús. Y de nuevo vemos por ese milagro la proclamación de la autoridad y la soberanía de Jesús como el Hijo de Dios en poder. Por palabra, por obra, vemos que Jesús es el Hijo de Dios en poder. Ese es el relato. Entonces, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué hacemos con ese relato pequeño? Aplicaciones para nosotros. Primero, aprendemos de la identidad de Jesús como el rey del reino al revés. Voy a explicar eso en un minuto. Dios quiere que entendamos de este pasaje
¿Quién es Jesús? Con claridad. La identidad de Jesús, confirmada por la boca de Pedro, Moisés, Elías, la voz del Padre, y ahora por la boca de Jesús y por su obra. Jesús es el Hijo de Dios en poder. El Hijo de Dios que establecería el reino de Dios para siempre. Sin duda. Jesús es el Rey que sirve. El Rey del reino al revés. Este reino no es como los demás reinos mundanos, sino funciona por otro ADN completamente. El ADN de servir en vez de ser servido. Ese rey está funcionando completamente de una forma distinta a los reyes mundanos. Que cualquiera que pone su fe en este rey puede ser hijo del mismo Padre, miembro del mismo reino. El estatus de los que están en Cristo por la fe, hijos del mismo Padre celestial. La primera aplicación se trata de la identidad de Jesús como el rey en el reino al revés. El rey que sirve. Y además, segundo, entendemos algo acerca de la identidad de los hijos de ese reino al revés. Tenemos aquí un ejemplo para seguir. Y si solo fuera así en el momento de pagar los impuestos, que fuera posible ir al mar y sacar el dinero para pagar los impuestos, eso no es la aplicación para nosotros, ¿cierto? Pero un ejemplo para seguir sirviendo, pensando en los demás, cómo vivir como hijos del mismo Padre, cómo vivir como los que pertenecen de ese reino al revés. Aquí Jesús se niega a sí mismo para poner a los demás primero. Jesús es un ejemplo para nosotros, para seguir como la familia de Dios en su actitud de servir en vez de ser servido. ¿Serviremos con humildad pensando en los demás y menos en nosotros mismos, como Jesús? ¿Serviremos con humildad pensando en los demás y en su salvación, manteniendo lo importante en el centro, los demás y su salvación eterna? Es una pregunta fuerte para nosotros. Mantendremos lo más importante, que no se trata de nosotros mismos, sino la salvación de otros y su lugar en el reino. Como la familia de Dios en Jesús, Jesús nos muestra algo de nuestro ADN, de ser una familia que sirve a los demás, como el rey que sirve. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿cómo estamos siguiendo a Jesús y su ejemplo de servir a los demás? Esta pequeña historia sobre el impuesto del templo nos enseña sobre la identidad de Jesús y por conexión la identidad nuestra como la familia de Dios. El rey en poder es el rey que nos sirve por dar su vida. No hay nada más importante en el mundo que eso. ¿Creemos eso como la familia de Dios? ¿Estamos viviendo a la luz de nuestro ADN como hijos del mismo Padre? Jesús es el rey que sirve, el que dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oh, que seamos así, Padre Celestial, para la gloria tuya y el bienestar nuestro. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén.